Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a su programa Cuida tu Salud Mental. Como cada jueves tenemos un espacio donde reflexionamos de diversos temas y el día de hoy es muy importante. Tiene que ver con problemas de salud mental o adicciones, conoce dónde acudir. Y para ello nos acompañan dos expertos en el tema. Nos acompaña la doctora Lorena López, ella es directora de gestión de servicios de CONASAMA, y tenemos a nuestro coordinador interinstitucional, el doctor Luis Salinas. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues la importancia del tema tiene que ver con toda una transformación que ha acontecido en los últimos 3 años. Esta transformación en tema de salud mental tiene que ver con toda una reingeniería en cuanto a los procesos y la manera de abordar la salud mental. Y para ello yo le preguntaría entonces a la doctora Lorena López, ¿cuál ha sido su visión de esta transformación en el último tiempo? Muy bien, bueno, es importante comentar que nosotros desde hace 3 años, a partir de esta administración, hemos estado trabajando en conjunto los principales entes normativos en materia de salud mental y adicciones, que esto es los servicios de atención psiquiátrica, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Nacional contra las Adicciones. A partir de entonces se han generado múltiples estrategias que han dado muchos frutos, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que vincula a muchas otras instituciones con la finalidad de relacionar a la comunidad en la generación de factores protectores que permitan que los individuos que se encuentran en esta comunidad se sientan totalmente acompañados e identificados por sus pares. Otra cosa importante que ha sucedido desde entonces es que se generó el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que es un programa, es el único programa público en las Américas que ha generado que además exista ahora el registro del comportamiento suicida como un sistema obligatorio de registro en epidemiología convencional. Otra cosa importante que ha pasado es que el 16 de mayo del 2022 se publicó la modificación al capítulo de salud mental y adicciones de la Ley General de Salud. ¿Esto por qué es relevante? Es relevante porque primero, desde 1984 eso no sucedía. Segundo, porque los pacientes que tienen algún problema de salud mental y adicciones son personas que históricamente han sido discriminados, han sido estigmatizados y no se les ha dado prioridad a sus derechos humanos. La ley es muy clara en ese sentido. Los pacientes que tienen tanto problemas, trastornos graves de salud mental o problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas son sujetos flagrantes de derechos. Entonces eso es algo muy importante. Y bueno, pues ahora, como ya sabrás, a partir del 29 de mayo se decretó la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que esto normativamente cambia, cierra la pinza en lo que nosotros esperamos, que hay un cambio de paradigma en la atención, es decir, que el modelo asilar en donde los pacientes se encontraban recluidos y en algunos casos se violentaban sus derechos, desaparezca totalmente y se transite a un modelo comunitario. Bien, y en cuanto a esta participación de los múltiples sectores sociales para fomentar la salud mental desde una perspectiva más humanitaria, en protección de derechos, ¿cómo han sido estos cambios? Primero que nada también, bueno, es muy importante recalcar ahorita que mencionaba Loren, a partir de este decreto y de esta reforma también se promueve y durante todo este tiempo un punto pilar ha sido el respeto a los derechos humanos, ¿no? El considerar al ser humano, considerar las comunidades, considerar a toda la sociedad en su conjunto y poder acercar desde nuestro nicho a los servicios de salud para que se atiendan dentro de cada una de las instancias, ¿no? Si solo nos reserváramos la atención dentro de los centros de salud, que bueno, cabe recalcar que afortunadamente ya existen 338 centros de salud mental que están a disposición y en toda la República, y que una persona, si llegara a tener algún padecimiento de salud mental, entonces se puede atender y tiene un acceso más cercano a su domicilio. Afortunadamente es que ahora se ha considerado también el que una persona no tenga que recorrer muchas distancias, el que reconocemos que existen una gran necesidad y que todos podamos participar. Si solo nos limitáramos al sector salud, entonces perderíamos también el seguimiento de estos pacientes y la idea es poder
integrar y poder promover la prevención y la promoción de la salud, principalmente la salud mental, ¿no? Entonces ya lo mencionaba anteriormente Lore, parte de estas estrategias es también involucrar a la familia, a la sociedad, a la comunidad, y el que nuestro quehacer también va en el sentido de hacer estrategias en las cuales también podamos promover que una persona pueda atenderse desde las primeras instancias, pero todavía antes, o sea, prevenir. Y en este sentido, pues tratar de favorecer que todos y cada uno de nosotros, dentro de este abanico de posibilidades del autocuidado, pues que el médico o algún otro promotor de la salud pues pueda brindar alguna orientación para la atención oportuna o la detección adecuada, ¿no? Bien, y entonces con esta reflexión que hacen ambos, si partimos del punto de yo soy una madre de familia y tengo un problema de salud mental, sé que la cartera es amplia, que es muy diversa, pero ¿qué opciones actualmente podría tener para elegir dónde cuidar de mi salud mental? Ok, una de las cuestiones que a nivel mundial desafortunadamente ha ocurrido es que los recursos humanos en atención de salud mental son muy limitados, ¿no? O sea, hay bien poquitos psiquiatras, hay mucha enfermería, pero quizá no todos tienen la preparación en salud mental, también hay trabajo social. La idea y la intención es el conjunto de los esfuerzos y hacer equipos multidisciplinarios. Pero también, durante toda esta transformación, afortunadamente también se ha tomado el pilar de la educación y capacitación de otras personas que no tienen la formación en salud mental. Todos los médicos generales o los médicos familiares, pues se ha ido avanzando en el territorio y se ha capacitado, se mantiene el acompañamiento de algunos comisionados a nivel jurisdiccional, a nivel estatal, para que puedan ir teniendo esta información, capacitando a su personal, que el personal operativo también reconozca cuáles son las herramientas que cuenta para atender adecuadamente a las personas, y entonces una vez que un usuario llegara a tener algún problema de salud mental o algún problema en general, pues también tenga las mejores herramientas que están validadas internacionalmente, que conoces que puedes llevar una ruta y trazar todo el seguimiento de cualquier paciente que se acercara, y de esta manera pues no perder de vista que pues sí existe como unos diferentes obstáculos, que existen además muchas fortalezas que se encuentran dentro de esta comunidad o para la mamá, y que se pueda atender adecuadamente. Bien, entonces el énfasis es, punto número 1, la salud mental no es exclusiva de un solo sector, sino que parte de esta transformación conlleva hacer una integración de diferentes actores o actrices sociales. Esto incluye personal que se capacita, se sensibiliza y aprende a manejar los problemas de salud mental pues más básicos, más frecuentes, para que entonces la población pueda tener un acceso más adecuado. Claro, sí, es importante señalar que a partir de esta estrategia de trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo, la idea es que estos servicios lleguen sí a los usuarios, pero que además en todos los niveles de atención, dependiendo de la gravedad que sea el padecimiento, pueden acudir. Por ejemplo, si yo soy una ama de casa que se encuentra en su casa y de repente tengo un hijo que tiene uso problemático de alguna sustancia, o que a lo mejor lo veo como un poco triste y demás, si yo de pronto no recuerdo lo que me dijeron en este programa donde puedo acudir, pues a lo mejor lo que puedo hacer es llamar a la línea de la vida 800-911-2000, con la finalidad de que al llamar me orienten cuál es el sitio en donde puedo acudir. Eso es uno, es como esta parte como en la casa, ¿no? Como preatención. Lo otro es que en el primer nivel de atención, tras la creación de estos centros comunitarios de atención en salud mental y adicciones, pueden acudir cualquier persona que desea acudir, aunque tenga o no seguridad social. Es importante eso, porque son servicios totalmente gratuitos de atención en consulta externa, y que, por ejemplo, si yo empiezo a detectar que existe alguna alteración en el comportamiento o que me empiezo a sentir triste y demás, pues puedo acudir a esas unidades. O como, por ejemplo, si a lo mejor yo siento que estoy bebiendo un poco más, ¿no?, de lo que bebía de forma habitual y demás, o quiero atender mi problema de consumo de tabaco, ¿no? Puedo acudir a estos centros comunitarios. Pero si, por ejemplo, yo llego a tener algún problema en el que tengo deseos de morir, o tengo algún intento como en el que quiero, en el que o lo hago o lo ejecuto, o tengo deseos de morir,
puedo acudir a los hospitales generales, en donde también te comento que desde la estrategia y específicamente desde el 2022 tenemos 95 hospitales alrededor de la República, servicios sistematizados en materia de salud mental y adicciones, en donde se pueden atender, además de los comportamientos suicidas, cualquier otra causa relacionada con la salud mental y algunos síntomas que estén o algunos datos que estén relacionados con problemas médicos. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes pueden tener mayor factor de riesgo para presentar algún problema de carácter afectivo, como por ejemplo depresión, y ellos perfectamente pueden acudir. Pero si, por ejemplo, ya avanzando justo de nivel en esta pirámide, que de pronto no saben cuándo toca qué, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que a lo mejor está fuera de la realidad, que habla cosas que no están, que son incoherentes, o que cuando habla no se le entiende mucho y demás, o que lo veo con su ánimo, su forma de ser como muy exaltada o sumamente feliz de la nada, pues ahí es un motivo para acudir a los hospitales psiquiátricos. Y en ese sentido también quiero comentarte que nuestros hospitales psiquiátricos atienden urgencias las 24 horas, los 7 días a la semana, y son unidades de 0 rechazo. Okay. Con 0 rechazo, entonces se refieren a que el paciente es atendido, es estabilizado y después la continuidad de su atención sería en un segundo nivel, primer nivel. Sí, obviamente esto va a depender mucho de las características del usuario, ¿no? A mí me gusta siempre decir que aunque los padecimientos en salud mental tienen presentación como muy heterogénea, eso es una ventaja porque te permite individualizar el tratamiento. Entonces, en salud mental sí se cumple esta premisa de la atención basada en los usuarios. Es importante que la familia lo sepa, porque de pronto piensa que es una receta como para todos, que si alguien lo dejaron en seguimiento en el hospital psiquiátrico está muy grave, o que si lo mandan a un primer nivel es porque no le hicieron caso en el hospital psiquiátrico, y no es así. Dependiendo de las características, primero, del problema de salud mental, segundo, si tiene o no comorbilidades médicas, no psiquiátricas, tercero, la edad del paciente, el soporte familiar que tenga, la comunidad en la que está inserto. Se toman decisiones con la idea de que el usuario se vea favorecido y se busca el mejor tratamiento disponible para él en ese momento específico, que es algo muy importante. Bien. Y hablando del mejor tratamiento disponible, viene un tema que pudiera resultar controversial, que es internamiento o no internamiento, es decir, hospitalizar a la persona con un problema de salud mental o de consumo problemático de sustancias. Se sabe que hoy día existen muchos recursos farmacológicos, terapéuticos, de soporte familiar, de rehabilitación estratégica, para ayudar a la reinserción de la persona en su comunidad como una de las metas, ¿no?, del bienestar y del fomento a la salud mental. Pero, ¿qué sucede entonces con este fenómeno de hospitalizar o no a una persona? La hospitalización, si una persona lo requiere, pues es necesaria, ¿no? Dependiendo si la persona tiene alguna dificultad que condicione algún riesgo para su integridad física, que condicione algún riesgo para la integridad de otra persona, pues entonces probablemente sí requiera la hospitalización. Dicho sea de paso que existió una controversia en cuanto a si se iban a cerrar los hospitales psiquiátricos, ¿no? Los hospitales psiquiátricos en realidad no se van a cerrar, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Lorena, que se ha dedicado también a esta parte de la reconversión y la reinserción, de poder tener hospitales generales que cuenten con servicios para la atención de cualquier usuario. O sea, si yo tuviera algún problema en este momento de salud mental y probablemente yo refiriera que me quiero quitar la vida y acudiera a alguno de estos hospitales, hay 95 hospitales que ya pues se ha implementado este modelo, el usuario puede acudir, lo van a atender en urgencias, y si yo requiriera que por alguna condición de salud mental estuviera en riesgo, como te mencionaba, mi salud, entonces probablemente requiera un internamiento. El internamiento pues va a depender, como le decía Lore, si se pasa esta etapa de urgencias, todavía tengo un tiempo en el cual se va a ir valorando cuánto tiempo tengo que mantener supervisado, porque probablemente durante ese tiempo pues sí requiero intervenciones un acompañamiento muy estrecho,
que enfermería, que trabajo social, que el médico esté al pendiente de mí y que posteriormente durante ese tiempo pues también se mantenga un acompañamiento con la familia, que se pueda otorgar psicoeducación para que esta persona, una vez que no esté en riesgo, entonces pueda continuar su seguimiento o su tratamiento fuera del hospital, ¿no? Y se pueda reinsertar de la mejor manera a su comunidad. O sea, el ideal es que una persona, si requiere el internamiento, pueda estar internada, pero si no lo requiere, pueda llevar su seguimiento, su tratamiento cerca de su comunidad. Y bueno, al día de hoy también habría que recalcar que sí existen estos centros residenciales, ¿no? No es para el tratamiento, pero sí se ha ocupado y en realidad pues la idea es mantener esta recuperación, esta reinserción de cualquier persona para que pueda continuar su seguimiento ya dentro de la comunidad. Bien, bueno, pues ahora continuando con la sección de preguntas, a continuación señalan, si sospecho que mi hijo consume drogas, ¿qué hago? ¿O a dónde lo llevo? Fíjate, esa es una pregunta sumamente relevante porque hay como ciertos mitos en la sociedad acerca de que todas las personas que consumen cualquier sustancia, y ahora con esto de que el cristal está siendo cada vez como de uso más frecuente, se piensa que la única solución es llevarlos a un internamiento, y a veces se cae en el error de buscar cualquier sitio, ¿no?, que funcionan como anexos, lo pongo entre comillas, que no están reconocidos por la comisión, por esta comisión, por CONASAMA, y es relevante porque internamiento no es tratamiento, eso es lo primero. Lo segundo es que el tratamiento sí o sí debe de ser, en la mayoría de los casos, ambulatorio. La última opción es el internamiento. Y segundo, que para esto existen los centros comunitarios de atención en salud mental y adicciones. Eso es muy importante porque en ese sitio le van a brindar como todas las estrategias para tanto farmacológicas si las requiere, como todas las estrategias no farmacológicas, que es que pues a lo mejor tenga algún tipo de terapia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que se vincule a algunas actividades, a lo mejor detectar si existe o este consumo está asociado con un problema grave de salud mental, como por ejemplo trastorno mental trastorno depresivo mayor o una cosa así, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Entonces existen centros comunitarios de salud mental y adicciones en las 32 entidades federativas, ¿no? Bien. Y puntualizar que finalmente no se trata de llevar líneas paralelas, o sea, manejar adicciones por una línea, salud mental por la otra, sino que confluyan en el bienestar del sujeto o del usuario y de sus familias. Bien. Sí. La siguiente pregunta dice, específicamente para el consumo de cristal, ¿existe algún tipo de atención en particular? Pues en los mismos sitios. Recordemos que todos los consumos problemáticos de sustancias se pueden valorar en estos centros, y sobre todo a mí me gustaría, aprovechando esta pregunta, es no tengan miedo de acudir a nuestras instancias, ¿no? Aunque tiene la palabra como salud mental y adicciones, ¿no?, que va en estos centros comunitarios, la idea es favorecer que recuperen la funcionalidad en su vida diaria. La mayoría de los pacientes, cuando tienen un consumo problemático, a lo mejor si bien en un principio solo es una esfera de la vida la que se altera, pues ahí ya se empieza a ver el problema, y que muchas veces tienen miedo de acudir a los centros de atención en salud mental porque piensan que van a ser estigmatizados, que se van a volver locos, que los van a hospitalizar, que los van a recluir, etcétera. Claro. Entonces, en estos sitios no hospitalizamos, insisto, y al contrario, se hace un consenso de cuál en conjunto, tanto el médico tratante como psicología, trabajo social, enfermería, etcétera, podemos hacer equipo con el usuario, que eso es algo muy importante. Bien. Y hablando de grupos vulnerables, sabemos que tanto en los extremos de la vida, niños, niñas o personas mayores pueden tener problemas de salud mental. ¿Qué sucede con aquellos que requieren, en el caso particular de las niñas y los niños, una atención salud mental, o que incluso llegaran a presentar consumo de sustancias de manera problemática a temprana edad? ¿A dónde pueden acudir? Pues como lo decíamos anteriormente, no se debería hacer una distinción, ¿no?, en cuanto a salud mental y la atención de salud en general.
O sea, existen especialistas pues encargados o enfocados en trastornos de salud mental, que es el psiquiatra, y también existe el psiquiatra infantil y de la adolescencia, ¿no? Anteriormente, en los 80s, pues se consideraba que a lo mejor los niños no requerían ningún tratamiento por alguna condición psiquiátrica, ¿no? Afortunadamente la evidencia ha mostrado que pues, si se puede atender a cualquier persona desde etapas muy pequeñitas, eso va a promover un mejor pronóstico, ¿no? O sea, si yo detecto que algún niño requiere algún tratamiento, y ya lo decía Lore, no toda la gente o no todos los niños van a requerir un tratamiento farmacológico, pero probablemente sí requiere el acompañamiento de los papás para tener estrategias de cuidados, de acercarse, de mejorar el vínculo, de promover que a lo mejor algún niño, alguna niña, algún adolescente, pues no la vaya a pasar tan mal, y además pues cuenten los papás y toda la familia o todo el sistema pues las mejores herramientas para que un niño no la pase tan feo, ¿no? O sea, acabamos de pasar la pandemia, claro, y probablemente se cerraron como muchos recursos, como la escuela, y entonces los papás pues de repente tenían que estar haciendo muchas cosas que antes no les había tocado, pues los puso a prueba, ¿no? Y pues todo este sistema se pone con mucho estrés. Y si ya existe alguna persona que probablemente genéticamente o por herencia, por cualquier factor, pues tenga un mayor factor de riesgo, un mayor riesgo para tener cualquier problema, no estamos exentos, ¿no? O sea, podemos tener ansiedad, depresión, cualquier problema de salud, y entonces sí sería adecuado que pues se acercaran con nosotros, ¿no? Pero además, pues también va a ser bien importante el hecho de poder detectar a tiempo a cualquier niño que tuviera alguna dificultad en completar alguna etapa del desarrollo, ¿no? ¿Qué tal que algún niño, cuando está pequeñito, pues entonces no habla adecuadamente, ¿no? ¿Qué tal que un niño tiene alguna dificultad para integrarse socialmente? ¿Qué tal que algún niño tiene algún problema de su atención o es muy inquieto? Y entonces, si se detecta a tiempo, se promueve que exista un tratamiento, que haya intervenciones oportunas, entonces a lo mejor dentro de su sistema escolar pues le puede ir mejor, ¿no? Y pues se pueden pulir, se puede capacitar, se puede habilitar a la familia y también al niño, acompañar adecuadamente para promover que le vaya mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces, conjuntando lo que decía la doctora Lorena con lo que decía el doctor Luis, si estigmatizamos la salud mental en las niñas y los niños, les estamos deprivando de una enorme oportunidad de que desarrollen su potencial, de que alcancen este bienestar. Y si nos centramos como en estos recursos que ya existen y que ya están disponibles para ellas y ellos, podemos proteger su salud mental y, digámoslo así, lograr adultos, digamos, con su pleno desarrollo óptimo, ¿no? En cuanto a su bienestar, en su pleno potencial. Bien, y regresando un poquito entonces a estos recursos, en cuanto a la línea de la vida, ¿hay algo más en lo que se pueda como la población apoyar o hacer uso de? Además de la línea de la vida. No, dentro de la línea de la vida. Ah, sí, claro. Dentro de la línea de la vida existen programas de cesación de tabaco, ¿no? Existen programas de cesación de alcohol. También si alguna persona se encuentra en crisis, el personal es personal capacitado para dar atención breve, ¿no? Y dar contención a distancia. Entonces eso también. Otra cosa en la que puede mucho ayudar línea de vida es cuando de pronto nosotros no sabemos qué hacer ante una situación o a una problemática específica, nos pueden orientar hacia dónde acudir o con qué profesionales de la salud pueden acudir, ¿no? Es importante. Y también me gustaría comentar que en el caso de los adultos mayores, que también es una población vulnerable que comentabas hace un rato, con ellos hay que ser como muy cuidadosos, que la mejor forma de proteger la salud mental de los adultos mayores es, primero, no aislándolos, ¿no? O sea, sabemos que la pandemia, tras el aislamiento que tuvieron, hizo que muchos adultos mayores empezaran a tener muchos problemas de salud mental, como depresión e incluso comportamiento suicida. Si nosotros creemos que el comportamiento suicida se limita a una edad específica, no es así. Lo vimos ahora con COVID, los adultos mayores tuvieron un aumento en la incidencia de comportamiento suicida, no así dramático, pero sí mayor a lo esperado. Eso es una. La otra es otro tema para conservar adecuadamente la salud mental de los adultos mayores es si tienen alguna comorbilidad, no hay mejor forma de mantener la salud mental
que la otra enfermedad que tengan esté totalmente controlada. Y otra es vincularlos a las actividades que hacen, algo que los pone en una situación sumamente vulnerable y es un factor de riesgo para que ellos padezcan algún problema de ansiedad, depresión, etcétera, es que al sentir que uno se hace mayor, uno siente que va perdiendo autonomía. Y pierde como esta autonomía tanto en lo físico, ¿no? Porque ya no puede moverse como de la forma habitual, pero también los hijos de pronto empiezan a tratarlos como chiquitos, ¿no? Exacto, entonces eso a la mayoría, o la verdad es que yo a todos los adultos mayores que conozco no les gustan y les empieza a generar como mucho conflicto. La idea es, eso es una forma de proteger la salud mental, o sea, dejarlos que sigan siendo autónomos en la medida de sus posibilidades. Segundo, que también acudan a sus consultas habituales en su centro de salud, pero además cuando sientan que esta tristeza o que hay aislamiento y demás, pueden acudir a los centros comunitarios. Ahora, si tenemos este tipo de adultos mayores, que es frecuente, que ya tengan demencia, que no se acuerden de las cosas y demás, y que tengan fallas en la memoria, bueno, para eso existen nuestras unidades especializadas, donde hay especialistas en psiquiatría del adulto mayor, que son psicogeriatras, en donde les pueden valorar, les harán estudios y les dirán cuáles son estas estrategias adecuadas para que la familia no se desgaste en el cuidado del adulto mayor, pero también qué medicamentos o qué no sé, opciones terapéuticas existen para este adulto mayor. Entonces, es decir, afortunadamente con toda la estrategia que hemos tenido en materia de salud mental y adicciones, y al fusionar estas tres instancias, lo que hacemos es que ahora tenemos intervención a lo largo de la línea de la vida. Entonces, eso es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque una deuda pendiente en el mundo es que las personas que tienen problemas de salud mental o adicciones tardan mucho tiempo en recibir atención. Entonces, esto poco a poco, estas estrategias en la línea de la vida van a ir generando que esta brecha tan grande, que en México es en promedio de 7 a 14 años, para que vaya atención. Siendo, exacto, para recibir atención, vayan siendo chiquititas. Bien, entonces esta transformación es a nivel infraestructura, a nivel de cambio de paradigma, a nivel de sensibilización, a nivel de emplear todos los recursos humanos y sociales para lograr este bienestar al que se pretende aspirar. Muy bien, pues ya quedando unos escasos minutos para terminar nuestro programa, me gustaría, no sé, algún mensaje final de despedida que quisieran compartir con la audiencia, recordando que es público general, que también se conectan de centros comunitarios. Pues la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones pues une estos esfuerzos y todos los servicios y todas las propuestas para la atención de todos y cada una de las personas dentro del país, ¿no? No voy a quitar esta oportunidad para decir que también se ha trabajado con otras instituciones. Actualmente también dentro de la página pues pueden notar diferentes estrategias que están al servicio de todas las personas, como es la estrategia Vive Saludablemente, que sale en conjunto con el IMSS y con el ISSSTE, y que pues bueno, vamos a ir en diferentes fases mostrando diferentes recursos que van a poder estar al acceso de todas las personas y que los pueden ir consultando. Pero esto también pone en realce en que si tienes alguna dificultad o existe alguna dificultad en salud mental, pues puedes acudir a cualquier institución, tengas o no alguna seguridad social, ¿no? Entonces la idea es la atención, la idea es que estamos aquí y que pues estamos para acompañarles. Bien, muchas gracias. Lorena. Yo solo quisiera concluir con que se acerquen a nuestras unidades, ¿no? O sea, acérquense. Yo les quiero asegurar que independientemente del problema por el cual ustedes estén pasando, incluso aunque el resto de su círculo social crea que es un problema mínimo, en nuestras unidades se van a sentir apoyados, escuchados, acompañados y sobre todo van a encontrar alternativas que van a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, con eso concluiría. Bien, pues con eso concluimos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su conexión. Nos vemos hasta la próxima.
Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.